abra su Biblia a Génesis capítulo 4, versículo 16. Génesis 4, 16. Voy a tomar tres porciones de la Biblia para compartir este mensaje que en esta tarde tengo para ustedes. No voy a estar compartiendo una serie, voy a estar pidiéndole a Dios que domingo con domingo me dé la palabra que he de compartir durante todo este mes de noviembre. Así lo quiero llevar a cabo, así que sé que Dios me va a estar dando palabra importante para la iglesia. Comento y hago un paréntesis: el próximo domingo estará el evangelista Jason Friend. Él estará predicando con nosotros el próximo domingo. Lo tendremos aquí en Lugar de Encuentro. Es muy conocido por su programa radial en Radio Nueva Vida. Su nombre de Dios es un nombre que el Señor usa tremendamente. No se lo pierdan, traiga un amigo, invite familiares, compañeros de trabajo, porque Dios va a hacer también algo especial para ese domingo. Próximo domingo estará aquí el pastor Jason Friend. Amén. Dice Génesis 4:16, si usted lo tiene, diga amén. Dice la palabra de Dios: Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Lea conmigo esa frase: así Caín se alejó de la presencia del Señor. Así Caín se alejó de la presencia del Señor. Salmo 51 versículo 11. Si vamos por favor a la escritura, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Salmo 51 verso 11, lo tienen en su pantalla. Mire lo que dice la palabra de Dios. Caín toma una decisión y está claro lo que él hizo. Ahora veamos a David en el Salmo 51 verso 11 y dice: no me alejes de tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu. Qué diferencia, ¿verdad? No me alejes de tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu. Ahora Salmo 16 versículo 11, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. En la versión Dios habla hoy lo dice de esta manera: me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Quiero predicarles en esta tarde con el favor y la gracia de Dios sobre mi vida: no dejes la presencia de Dios. No dejes la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Estamos listos para recibir tu palabra en este día. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, que esta palabra obre en cada corazón y cumple el propósito por lo cual tú lo has puesto en mi vida. A mí ya me has hablado y he entendido tantas cosas y estoy, Señor, maravillado de cómo tu palabra nos puede hablar y marcar una diferencia en nuestra vida. Pero también el deseo de nuestro corazón, Señor, es que esta palabra toque los corazones de las personas que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. La iglesia dice amén. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Quiero que note lo que hemos leído. Quiero que usted note esto porque es importante. Notamos aquí en la escritura que hemos tomado en esta tarde como base del sermón que voy a compartirles a dos hombres. Pero una característica común en estos dos hombres es que los dos, tanto Caín como David, habían pecado. Esto es algo importante que quiero hacer notar. Uno de ellos nos dice la palabra que se salió de la presencia de Dios, pero el otro nos dice la escritura que él no lo hizo. Ahora lo interesante es esto: uno de ellos nunca volvió a ser útil, porque al menos en la Biblia, en la palabra de Dios, no volvemos a ver a Caín escuchando la voz de Dios o cumpliendo algún propósito para Dios. Simple y sencillamente la palabra del Señor, lo último que nos dice de Caín en este caso es que él decidió alejarse de la presencia de Dios, y ahí quedó. Todo propósito y todo plan para Caín ahí se quedó en una decisión que él tomó. Sin embargo, la diferencia que vemos en David es que David también había cometido un grave error, había pecado delante de Dios, al igual que Caín. Usted conoce la historia de Caín. Caín se molestó porque presentó sacrificios al Señor y el Señor no le agradó los sacrificios. El Señor no le gustó. ¿Y por qué? Porque Él conoce los corazones, Él sabe lo que hay en tu corazón. Y yo creo y considero que no era para que Caín se molestara, simple y sencillamente era para aprender. Diga conmigo: para aprender.
Porque cuando Dios te confronta y te trae algo que aunque a veces pueda ser incómodo, Dios nunca lo hace con la intención de darte la espalda y decirte: tú no te mereces mi favor ni mi gracia, tú no deberías de estar aquí. Dios no hace eso. Lo que Dios estaba simple y sencillamente interesado es en darle una lección a Caín y decirle que cuando vas a ofrecer sacrificios delante de Dios, tienes que hacerlo con un buen corazón. Y lo que quiero decir aquí es que lamentablemente hubo cosas en el corazón de Caín que tomaron el control de su vida, y una reacción negativa se produjo a base de eso. ¿Qué fue la reacción negativa? Que él decidió alejarse de la presencia de Dios. Sin embargo, vemos la vida de David, que David comete también un sinnúmero, no diría nomás yo un pecado, comete un sinnúmero de pecados. Sin embargo, la diferencia es que aún David, reconociendo que había fallado delante de Dios, la decisión de David fue: ciertamente he pecado, ciertamente he hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero hay un clamor y hay una expresión desde el fondo de su corazón diciéndole a Dios: pero ¿sabes qué, Señor? En medio de mis faltas, de mis errores, en medio de mi pecado, no me alejes de tu presencia, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Eso para mí tiene una gran enseñanza, y en esta tarde yo quiero decirle a alguien: el Señor quiere hacerte una invitación a que comprendas lo valioso y lo importante que es la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo no sé cuántos de aquí valoran la presencia de Dios en su vida. Ahora, ¿por qué traigo este mensaje en esta tarde? Porque el Señor puso en mi corazón compartir esta palabra. Cuando el Señor me da la visión del lugar de encuentro, y mientras veo lo que Dios ha hecho en estos 4 domingos del mes de octubre, me quedo simple y sencillamente sin palabras de ver cómo Dios está trabajando a través de esta iglesia. Pero cuando Dios me da la visión, es como cuando Dios te da los tarros para la leche, pero no te da la vaca. Es como cuando te da la mujer, pero todavía ni sabes trabajar. Es como cuando te da el carro, pero todavía no tienes licencia de manejar. Bueno, así me sucedió a mí. Yo estaba apasionado por conocer más de Dios, apasionado por conocer más del Señor, y en estas trayectorias de estar buscando de Dios, yendo también a un instituto teológico, Dios me da la visión, y no sé si la tienen por ahí, pero les quiero compartir porque sé que hay personas nuevas que a lo mejor no comprenden el impulso y la pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón como iglesia. Y es que este es el cuadro, esta es la fotografía completa que Dios ha puesto en nuestro corazón de esta iglesia para perseguir, y es ser una iglesia con Jesucristo. Una iglesia con Jesucristo en un ambiente de amor, unidad y conversiones, proyectados a una fiel mayordomía y a un liderazgo efectivo para el reino de Dios. Este es el cuadro que Dios me da aún antes de ver lo que Dios iba a comenzar a hacer a través de mi vida y del ministerio. Pero yo soy de los que creo que si Dios te da una visión, Dios la cumple, siempre y cuando tú le creas a Dios, siempre y cuando tú estés dispuesto a cumplir el propósito de Dios. No será fácil, nunca será fácil, pero gracias a Dios que Dios siempre que te da una visión te pinta un cuadro de lo que Él anhela y quiere ver en tu vida. Si tú no lo tienes claro, si tú no sabes para dónde vas, entonces ¿qué es lo que va a mover tu corazón a servir a Dios? Pero cuando Dios te da una fotografía de lo que Él quiere hacer en tu vida, a veces llegará el desánimo, a veces te sentirás que ya no puedes, pero vuelves a recordar la visión que está escrita en las tablas de tu corazón y dices: no, vamos hacia adelante, porque el propósito de Dios es mayor aún que mi situación o mis circunstancias que estoy viviendo. Por eso le doy gracias a Dios por esta visión. Pero sabe, pensando en la primera frase, y no voy a estar predicando sobre la visión, nada más lo traigo ahorita en este sermón, porque pensando en la primera frase, una iglesia con Jesucristo, llego a la conclusión de entender la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, la importancia de la presencia de Dios en nuestros servicios, la importancia de la presencia de Dios en nuestros ministerios, tanto de los niños, de los jóvenes, de los adultos y en donde sea que nosotros estemos. ¿Sabe por qué? Porque este barco no se maneja con el brazo humano. Este barco se maneja con la dirección divina. Y si esta iglesia va a alcanzar sus propósitos, si nosotros vamos a ser de bendición para nuestra ciudad, necesitamos presentarles algo más importante que un templo, más importante que un ministerio, que la alabanza, que la música. Necesitamos presentarle la presencia de Dios que se mueve a través de la adoración, de la alabanza que hay dentro de la casa del Señor. Eso es lo más hermoso, hermano, porque ¿sabe qué? Podré venir con muchos problemas, pero una vez que siento y experimento la presencia de Dios, se me van las cargas, se me va todo el desánimo, se me va todo aquello. El Señor hace las cosas grandes, hermosas en nuestros medios.
Y este sermón me toca a mi corazón, porque lo que yo puedo ver aquí, y es que usted tiene que entender esto, hermano. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y luego dice: a los que conforme a su propósito han sido llamados. Quiere decir que si Dios a veces parece distante de tu vida, no es que Dios se ha distanciado de ti, es que a veces es importante pasar por esas crisis, por esas situaciones difíciles. Yo he aprendido a través de la experiencia que no hay mejor manera de hacer cambios personales en nuestra vida que cuando pasamos por momentos difíciles. Cuando usted no está pasando por momentos difíciles, usted no va a tener la necesidad de hacer cambios. Pero una vez que se aprietan las tuerquitas, déjeme decirle, el Señor va a comenzar a hacer cambios en su vida. Ahí se cumple Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Voy a invitar a unos ministros para que acompañen a la joven y ministrenla también en la parte de atrás, por favor. En el nombre del Señor. Quiero su atención, y es esto, hermano. La presencia de Dios quiere hacer cosas grandes, maravillosas en nuestros medios. La presencia de Dios no tiene límites, así que no se preocupe. Cuando Dios quiere actuar, en ocasiones habrá oposición, pero sabemos quién es el que tiene el control, el poder y la victoria, y su nombre es, iglesia, Jesucristo. Jesucristo, ese es su nombre, y en Él hay victoria. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Estemos enfocados en el sermón, no se preocupe, Dios está en control de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia, esto es parte de la historia que viene para esta iglesia. Esta iglesia va a ser, hermanos, un hospital de liberación. Esta iglesia va a ser un hospital de sanidad. Esta iglesia va a ser un hospital de transformación. Eso es lo que Dios va a estar haciendo en la iglesia. Y tenemos que comprender, alabado sea el nombre del Señor, que la iglesia fue llamada a dar luz, a brillar en medio de la oscuridad. Y el Señor quiere hacer cosas grandes, y necesitamos buscar su presencia, anhelar más de su presencia, anhelar más de Él. Y entre más nos llenamos de Dios, más cosas maravillosas el Señor va a estar dispuesto a hacer. Ahora, todos nosotros en este lugar, todos los que estamos aquí en la iglesia, usted no me deja mentir que todos pasamos por altas y por bajas, ¿verdad que sí? No siempre el cristiano o cualquier persona de nosotros, hay momentos donde Dios nos permite disfrutar de una cierta etapa de bendición, de prosperidad, donde la familia, los hijos y todo está bien, y gloria a Dios por ello. Pero esas etapas no siempre son, o sea, nunca van a estar estables, porque Dios nos enseña en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer. ¿No le da gusto esa palabra? ¿No le da alegría saber que el Señor dice: hey, no te prometo que todo va a estar bien en la vida, en esta vida, por causa de la corrupción y causa de tantas cosas? No te prometo que todo va a estar bien, pero en medio de todo eso, si confías en mí, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a ayudar, te voy a llevar. Dice la palabra: no te dejaré ni te desampararé, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Alguien diga amén a esto, hermano. Dios está con nosotros. Aleluya. Y me encanta, y digo esto, hermanos, porque no siempre vamos a estar acá arriba en la montaña y disfrutando de bendición y tanta cosa. A veces también vamos a estar en tiempos donde vamos a cruzar por los valles, por los momentos difíciles. Pero ¿sabe qué? A mí me alienta mucho el Salmo 23, porque David conoció que Dios no es solamente Dios de las montañas, Dios también es el Dios de los valles. Y dice el versículo 4 del capítulo 23 del libro de Salmos, nos dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Nota usted eso? Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque no estoy solo, Dios está conmigo. Aún en el valle, el Señor camina a mi lado y me sostiene y me guarda. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero invitarle, querida iglesia, a meditar un poquito en lo importante que es no dejar la presencia de Dios. No dejar la presencia de Dios. Piense poquito en esto. Los grandes hombres de Dios experimentaron tiempos difíciles. Le puedo traer
en este momento a su escenario la vida de grandes hombres de Dios. Por ejemplo, Moisés, este gran hombre de Dios, tuvo la experiencia de pasar 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Él estuvo en la misma presencia de Dios. Dice la Biblia que la invitación fue para todo el pueblo de Dios de subir al monte, pero el pueblo, cuando vio que el monte temblaba y que había una nube y había fuego, imagínense ver ese escenario, el pueblo dijo: ve tú, Moisés, ve tú eres el líder, Moisés, tú necesitas la presencia de Dios, tú eres el que necesitas que Dios te hable. No nomás los líderes necesitan la presencia de Dios. Usted tiene que tener dirección para llevar a su casa en buena dirección. Necesitamos la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Y necesitamos, hermanos, si hay un propósito que yo tengo en mi corazón en esta tarde, es que usted entienda la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Por eso hay caos en las familias, por eso hay crisis, por eso hay matrimonios que no pueden soportar a veces cositas tan simples y sencillas. ¿Sabe por qué? Porque nos falta más de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios alumbra el corazón y el entendimiento, hay cosas, hermanos, que no nos van a desbaratar, no nos van a afectar. Vamos a entender, hermanos, con la sabiduría de Dios, que hay cosas más valiosas en la vida por qué luchar. Moisés pasó, hermanos, 40 días, 40 noches en el monte Sinaí. La gloria del Señor estaba ahí. Y dice la palabra que cuando Moisés bajó de la montaña, aún el pueblo no lo podía mirar, porque la gloria de Dios se le impregnó, se le pegó en la piel. Así tan poderosa es la presencia de Dios. Se le pegó en la piel y el pueblo no podía verlo. De hecho, tuvieron que ponerle un velo porque no podían mirar el rostro de Moisés por la misma presencia de Dios. Ahora déjele digo algo: ese mismo hombre de Dios, ese hombre que Dios estaba usando, y después de estar en la presencia de Dios y la gloria bajó y descendió sobre su vida, en cuanto baja, ve el desorden que se había convertido el pueblo. Se entregaron a la idolatría por falta de fe, porque pensaban que Moisés ya no iba a regresar, y empezaron a buscar dirección no en el Dios eterno, sino en imágenes. Empezaron a buscar dirección en algo que ellos mismos con sus manos construyeron para buscar dirección. Y cuando Moisés ve ese cuadro y baja de la montaña, aquel hombre que estaba en la montaña, aquel hombre que estaba en la presencia de Dios, ahora, hermanos, resulta o sale el coraje, sale la molestia, y dice la palabra que Moisés arroja los mandamientos, que eran las leyes que Dios le había dado en la presencia ahí en el monte Sinaí. ¿Qué le estoy diciendo con esto, hermanos? Usted puede estar en un precioso servicio un día domingo, y de aquí cuando van al carro ya el enemigo mete su cuchara. De estar en la presencia de Dios, de repente las cosas cambian. Pero tenemos que entender, hermanos, hay que aferrarnos, hay que estar firmes y decir: yo necesito de la presencia de Dios en mi vida. Alguien dele alabanza a Jesús en esta tarde. Observe la vida del apóstol Pablo. La Biblia nos enseña acerca del apóstol Pablo, que fue un hombre con mucha influencia, y hasta el día de hoy estudiamos mucho los escritos que este gran hombre de Dios nos dejó. Pablo impactó la vida de su generación y hasta el día de hoy la iglesia del presente. Pero también este hombre experimentó sus momentos altos, pero también sus momentos bajos. Nos dice la palabra que sí, fue un hombre usado por Dios, pero también nos dice la palabra que este hombre tenía luchas. Dice la palabra, él mismo expresa y dice: miserable de mí, hombre pecador, aquellas cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer, esas ando haciendo. Este hombre tenía luchas, también debilidades, como usted y como yo. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Todos tenemos altas y bajas. Observemos también a Jeremías, el profeta de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, es uno de los 4 principales profetas del Antiguo Testamento. Jeremías también tuvo sus altas y bajas. La palabra del Señor nos enseña que este gran profeta de Dios, al ver que el pueblo no tenía oídos abiertos para el mensaje que Dios le estaba dando, este profeta de Dios se desesperó y quería quedarse en el desierto. Es más, le pidió al Señor que si podía encontrar un lugar donde reposar o descansar en el desierto. Él ya no quería tratar con la gente, él ya no quería cumplir con su ministerio, él ya no quería hacer lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra vida hemos pasado por esos altos y bajos, donde de repente estamos bien entusiasmados, animados y apasionados de servir al Señor, y estamos con todo el corazón, y luego viene una prueba, una dificultad, y de repente ya estás acá abajo y ya no quieres nada, y quieres soltar todo, y quieres olvidar el ministerio, quieres dejar tantas cosas que vienen a tu mente, a tu corazón? Pero déjame decirte, sí, todos pasamos
por altos y bajos, pero en medio de esos altos y bajos, si hay algo que Dios tiene para ti, dejarte en claro en esta tarde es: no te alejes de la presencia de Dios. Aunque andes en la montaña, aunque andes en el valle, no dejes la presencia de Dios. No la dejes. La palabra de Dios nos enseña acerca del profeta de fuego, Elías, un gran hombre de Dios que desafió a los falsos profetas de Baal. Y dice la palabra del Señor que los dejó en ridículo, porque el Dios al cual ellos estaban clamando nunca contestó. Y sin embargo, Elías, con una simple oración, el Dios Todopoderoso trajo respuesta y se mostró sobre la vida de este gran profeta y le dio gran victoria. Y después de esa victoria, la palabra de Dios nos dice, porque este fue el momento de la montaña de Elías. Acá estaba Elías en la montaña, viendo a un Dios obrar. En una pequeña oración Dios le responde y lo hace ver como un gran profeta de Dios. Pero después de esa gran victoria, y cuidado, porque a veces cuando viene una victoria, despuesito de la victoria vienen cosas tremendas a tu vida. Después de esa gran victoria viene una amenaza de la reina Jezabel, y el profeta se pone tan miedoso que dice la palabra que él corrió y se fue a esconder a una cueva. Y no solamente se escondió en la cueva, sino que cayó en depresión. Y aún dice la Biblia que quería morirse. Ve usted, hermano, cómo es que en nuestra vida hay altos y bajos. Y esto es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en los momentos bajos es cuando tomamos decisiones que no estaban en la voluntad de Dios. Y eso es lo que a mí me preocupa, y siento la carga en mi corazón, porque todos vamos a pasar por momentos altos y todos vamos a pasar por momentos bajos. Pero si hay algo seguro, no importa la etapa en la que estés viviendo, sea en la montaña o sea en el valle, no dejes la presencia de Dios. Porque si hay algo seguro en tu vida para seguir impulsándote hacia adelante, es la presencia de Dios en tu vida. Todos pasamos por experiencias. Todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias de estar en la cima de la montaña, espiritualmente fuertes, y cada uno de nosotros también hemos experimentado el estar y pasar por los valles. Ahora quiero que note usted esto: la diferencia entre unas personas que se levantan de lo más bajo y se recuperan, pero que otras no lo llegan a hacer. Algunos cristianos se desaniman, fallan e incluso retroceden, pero luego se recuperan, regresan, se humillan y son útiles para Dios. Dios vuelve a activarlos, Dios vuelve a usarlos, Dios vuelve a poner esa pasión y ese impulso en ellos. Pero sin embargo hay otros que también pasan por momentos difíciles, pero ellos simple y sencillamente deciden apartarse de la presencia de Dios. Y la pregunta sería: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden sentirse desconectadas y disgustadas incluso con la iglesia? Porque sí pasa. Hay personas que de repente dicen: no, se molestan, se disgustaron, ya sea en algún ministerio o en algún área donde estaban sirviendo, tuvieron una experiencia que no fue muy buena, y de repente generalizan y dicen: no, bola de hipócritas. Amén. ¿Para qué voy a estar ahí sirviendo? Y deciden irse por cualquier experiencia que haya vivido. Pero en medio de eso el Espíritu Santo no los deja y comienza a trabajar, comienza a susurrar en el oído y comienza a hacerles ver: si yo fui el que te llamé, si yo fui el que pagué el precio en la cruz por ti, si yo fui el que vi algo especial en ti, ¿por qué te resientes? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te amargas? No estás sirviendo a los hombres, estás sirviéndome a mí. Sigue adelante, búscame. Amén, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cuántas personas, amados hermanos, en medio de esas situaciones se levantan y regresan, y con más fuerza. No hay nada de malo, hermano. Todos nos desanimamos, todos nos llegan esos valles de repente de querer vivir solos y apartarnos de todo. Pero yo siento en mi espíritu que Dios está llamando a personas como usted y como yo, de decir: este es el tiempo de levantarme, este es el tiempo de buscar, hoy más que nunca, buscar la presencia de Dios. Hoy más que nunca anhelar más estar cerca y conectado de Dios. Gloria al Señor. Repito, queridos hermanos, todos nosotros tenemos tiempos fríos, espiritualmente hablando. Usted sabe a lo que me refiero. Y en esas etapas, cuando pasamos por momentos fríos, es interesante porque algunas personas se recuperan de estar en esas etapas bajas de su vida espiritual. Todos nosotros tenemos esos momentos, ¿verdad? Donde inclusive hay personas que comienzan a vivir como vivían antes.
Se empiezan a abrir a cosas que saben bien que no les ayudan, no les edifican y no son buenas. En otras palabras, empiezan a pecar y empiezan a vivir una vida de decisiones sin consultar ni buscar la dirección de Dios. Y sin embargo, en medio de todo ese caos y esa crisis, algo no los deja por dentro. Y yo alabo a Dios por el Espíritu Santo. Yo alabo a Dios por la presencia de Dios. Aleluya, porque hay una resistencia, hay una etapa, hay una lucha donde en tu mente tú dices: ya estuvo, no quiero más, mejor como estaba antes. Pero el Espíritu Santo está ahí trabajando en tu vida y dice: no, hijo, no te alejes de mí, no te vayas. ¿Por qué? Porque si hay algo precioso que te va a bendecir y te va a ayudar, es estar en mi presencia. Aleluya, gloria a Dios. Todos podemos pasar, querida iglesia, por altos y bajos. Todos pasamos por ahí. Ahora escúcheme esto, porque esto va a ser muy importante para poder dejar en claro este sermón y que sea de bendición para sus vidas. Hay momentos donde nosotros nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir sin las ganas y el deseo de seguir adelante. Hay momentos donde quisiéramos ya simple y sencillamente cerrarnos en nuestro pensamiento y no buscar más del Señor. Y esto puede ser lamentable para algunos de nosotros, puede inclusive afectarnos. Pero ¿sabe qué? Usted está en un punto donde tiene que tomar una determinación. Y ahí es donde a veces el enemigo aprovecha para tratar de influenciar en su mente y en su corazón, de tomar esa decisión, de apartarse, como lo hizo Caín, de la presencia de Dios, de alejarse de la presencia de Dios. Todos nosotros tenemos esos momentos de descontento, ¿verdad que sí? Hay momentos donde no, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que a veces pueden ser inclusive un enfado para tu vida. Pero yo le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes no han salido mal con su cónyuge? Amén. No puedo levantar los pies, pero también levanto mis pies. Pero todos en algún momento de nuestra vida salimos mal, aún con las personas que más amamos. Salimos mal. Pero le voy a decir algo. Yo siempre he tenido esta frase en mi casa y le he dicho a mi esposa desde que nos casamos. Le digo: prohibida la palabra rendirse y prohibida la palabra irse. Así que ella ya sabe. Le digo: aquí no hay salida, aquí hay soluciones. Hay soluciones. Si el problema se inventó, también la solución se ha inventado. ¿Y por qué le digo esto? Porque aún así medios encaprichados y resentidos, hemos estado yo y ella en el mismo cuarto, en la misma recámara, con trompa parada, molestos y sin querer hablar. Pero ¿sabe qué he aprendido? Aunque esté sintiéndome mal, aunque no esté de acuerdo con ella, aunque me sienta como me sienta, pero digo: yo no me voy, yo aquí voy a estar. Yo aquí voy a estar. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que hay momentos en tu vida espiritual donde no vas a sentir el apetito, el deseo de venir a la casa de Dios. No vas a sentir el apetito y el deseo de estar orando. No vas a sentir el apetito y el deseo de estar en ayuno. No vas a sentir estas cosas que te ayudan y que tú sabes bien que son para tu bien. Y de repente a veces Dios ni tiene nada que ver, pero todos le culpamos a Dios. A veces fue el hermano que ese día vino bien carnalito y tú dices: la iglesia. Y eso que son cristianos. Pues en ese momento él no era un cristiano, se desconectó y se bajó de la cruz y te trató mal, fue todo. Pero ¿qué culpa tiene Dios? Y Dios lo que está diciendo: hijo, aunque estés encaprichado, vente a la casa, mantente en mi presencia, suelta tu resentimiento, suelta todo lo que traes en tu corazón, déjalo ahí en el altar. No te quedes con eso ahí. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo sé que tu vida no es perfecta, yo sé que tu vida no está todo bien, sé que hay cosas en tu corazón que no te están ayudando ahorita en el momento, pero ¿sabes qué? Te prefiero ver aquí en mi presencia que verte allá pecar, que verte allá buscando y tomando decisiones que no son buenas. Prefiero verte así que verte allá fuera de mi presencia. ¿Sabe por qué, hermano? David entendió esto. David comprendió, hermanos, que era mejor estar en la presencia de Dios. Sí, he pecado en contra de Dios, sí he hecho lo malo delante de Dios, pero Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no me alejes de tu presencia, no me sueltes.
Alguien alabe a Dios en esta tarde. No sé si esta palabra le está llegando a su corazón, a su vida, pero yo creo con todo mi corazón que si hay algo seguro para usted y para usted y para mí, si hay algo seguro en esta vida, es aferrarnos a estar en la presencia de Dios. Aleluya. Si hay algo seguro es estar en la presencia de Dios. Te podrá fallar el amigo, el pariente, el papá, la mamá, pero Cristo no te falla. Aleluya. Gloria a Dios. Todos vamos a pasar por ahí. Diga, todos pasamos por ahí. Voltee con su vecino y dígale, no te hagas, todos pasamos. A veces se va a disgustar con la directora del ministerio de niños, con el director del ministerio de Ujieres. Es más, a veces hasta se va a disgustar con el pastor. Y él tan simpático y usted así. Y hay cosas que uno no tiene el control, queridos hermanos. No tiene el control uno, pero ¿sabe qué? Lo que yo quiero dejar en claro aquí es: no mires al pastor, no mires al líder de niños, no mires al líder de Ujieres. Sí, ámalos, toléralos, aguántalos, aguánteme, pero ame la presencia de Dios. Ame la presencia de Dios, ame al Señor. Aleluya, ese es el llamado de Dios. Y amarás al Señor tu Dios. No dice con algo de tu corazón, dice con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo su ser. Ama al Señor. Ese es el primer mandamiento. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Gloria a Dios. Y voy a comenzar a aterrizar en mis palabras. ¿Qué es la presencia de Dios? Veamos lo que no es la presencia de Dios. En primer lugar, no es necesariamente estar bien con Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo. El estar en la presencia de Dios no quiere decir que estoy bien con Dios. Amén. Como le dije, yo he estado en el cuarto con mi esposa y en ese momento estamos enojados. Pero ahí estoy yo. Que se aguante. ¿Y sabe qué? Dios le gusta a esa gente, hermano. Hay gente que a veces aquí llega molesta. Y digo porque yo saludo en la puerta y algunos los veo medio molestitos. Pero yo digo, pues lo bueno que llegó, como haya llegado. Pero yo confío que el simple hecho de estar ahí, las cosas se van a arreglar. Las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. El simple hecho de estar ahí, las cosas pueden ser distintas. No dejes la presencia de Dios, querida iglesia. No la dejes. Le doy un ejemplo y ya se lo mencioné. Aunque yo no esté bien con mi esposa, sin embargo ahí estamos. Eso nos da la oportunidad de poder ver que a lo mejor el problema se va a solucionar. ¿Y qué quiero llegar con este punto? Note usted entre Caín y David. Caín simplemente dejó que cayera el orgullo. Y por eso mucha gente se da por vencida en sus problemas. Porque el orgullo es el pecado principal que ha afectado a nuestra humanidad. ¿Y quién lo origina? Satanás. Él fue el primero que empezó con esto. Por eso fue desechado de la presencia de Dios. Porque el orgullo se acomoda y lo que uno hace, la reacción es: mejor me voy. Mejor me voy. Ya bájele. Bájele y entienda que ningún camino que se toma bajo esa decisión de orgullo te va a llevar por un camino de bendición. Jamás. Nunca se ha visto que alguien prospere cuando sale con un corazón así. Pero ¿sabe qué? Caín decidió apartarse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se molestó. Dios no aceptó mi ofrenda y sin embargo vio con agrado la ofrenda de mi hermano. Y Caín estaba molesto. Y Dios, si usted va por ahí al capítulo 3 o 4, no recuerdo el capítulo en Génesis, pero Dios lo advierte. Dios lo pone al tanto y le dice: ¿por qué te molestas, Caín? Si hayas hecho bien, no serás exaltado. Pero no hiciste bien, por eso se te está diciendo, por eso se te está corrigiendo. Pero sin embargo él toma la decisión de apartarse de la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? La Biblia no vuelve a mencionar que Dios haya tratado con Caín. Jamás. Esto a mí me habla. Esto a mí toca mi corazón. Iglesia, amigo que estamos en esta tarde, querido joven, toca mi corazón. ¿Por qué? Porque si
no soy perfecto, si yo fallo, si yo cometo un error. Sin embargo, el simple hecho de tener la decisión de estar en la presencia de Dios, de estar en la casa de Dios, de estar conectado en las cosas santas de Dios, yo sé que sirvo a un Dios amante, un Dios que no me va a soltar, que no me va a dejar, que no me va a rechazar, que no se va a olvidar de mí. Y mientras yo me aferre y me mantenga firme y siga adelante, el Señor va a mirarme con atención y va a decir: sí, sé que has fallado, sí, sé que has pecado, sí, sé que has hecho cosas que no están bien, pero aquí estás en mi presencia. Y esa es la gente con la que yo puedo trabajar, es la gente que yo puedo tomar y seguir y llevarla hacia adelante. Es más, déjale digo algo: la gente, hermano, que reconoce su falla y su error, es la gente que Dios la levanta y la restaura con más facilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y David comprendió esto. Eso es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es una garantía que todo está bien en tu vida. La presencia de Dios no es una garantía de que estás haciendo la voluntad de Dios al pie de la letra. La presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, es simple y sencillamente una decisión. No me alejes de tu presencia, dijo David, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Lo que David entendió sobre la presencia de Dios es que David en ese momento no estaba en comunión con Dios. Las cosas no estaban bien, pero David sabía que estando ahí en la presencia de Dios, él podía mirar su bajeza, él pudiera ver su falla, su error. Pero ¿sabe? Esto es lo hermoso, que David dice: yo no sé cómo voy a salir de todo esto. Es más, yo ni merezco la gracia y la misericordia de Dios. Pero David dice: pero yo sé que estando en su presencia, alguna palabra de Dios vendrá a mi vida. Y después de ese valle tenebroso, después de ese valle de desesperación, de ese valle de desánimo que David había pasado por el pecado que él había cometido, en un día llega a la puerta un profeta. Tas, 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 tas. Los sirvientes del rey David abren la puerta: quiero ver al rey. Y estos profetas no pedían permiso, ellos iban a lo que iban. Y los reyes tenían ese respeto por el profeta. Y el profeta Natán entra y llega a la presencia de David. Y David, sintiéndose mal, sintiéndose culpable, sintiéndose con todo lo que traía dentro emocionalmente, pero él dice: pero yo aquí estoy en su presencia. Algo el Señor va a hacer, algo el Señor va a enseñarme. Y estando ahí, el profeta Natán lo confronta y le platica una historia. Usted se acuerda, si no se la dejo de tarea. Le platica una historia, y a través de la historia le hace la aplicación y le dice: ¿qué crees que merece este hombre que hizo esto injusto? Y David se enoja y le dice y le da el juicio, porque él pensó como líder: ese hombre merece lo peor. ¿Por qué? Porque hizo mal. Pero cuando se voltean las cosas es cuando el profeta Natán le dice: David, ese hombre eres tú. Y en ese momento David se humilla y empieza a clamar misericordia. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta? Que si David haya decidido apartarse de la presencia de Dios, David nunca haya tenido la oportunidad de ver al profeta llegar y traerle una palabra fresca. Porque una vez que llegó la palabra y lo confrontó, se humilló. Pero dice la palabra en Proverbios: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. David comprendió que en la presencia de Dios hay palabra fresca para ti. Querida iglesia, hermano, amigo, amiga que está con nosotros, en la presencia de Dios hay dirección divina. El Señor te enseña el camino, el Señor te dirige tus pasos. Por eso nos conviene no dejar la presencia de Dios. Póngase de pie en el nombre del Señor. No deje la presencia de Dios. Dale al que está a tu lado y no dejes la presencia de Dios. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera salido de la presencia de Dios? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dejado todo? Lo mismo que estamos hablando de Caín. Ya no se hablara más de David, ya no se hablara más de él. Pero todavía, esto es lo tremendo, de Caín no se habló jamás más de él, porque él decidió alejarse, apartarse de la presencia de Dios. David decide no alejarse de la presencia de Dios en medio de sus imperfecciones y sus errores. Dios le da palabra, él se humilla y Dios comienza un proceso de restauración. Ahora, le voy a decir esto: no es fácil, porque cuando uno falla y toma decisiones equivocadas, pagas el precio. David pagó el precio, pero es más seguro en la presencia de Dios.
es más seguro, porque ya no estás tú solo peleando la batalla. Ahora Dios está contigo y Dios dice: yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar. Y las cosas que hizo David después, o más bien dicho, en el pasado, no se comparan a las cosas que Dios hizo después que lo restauró, porque Dios lo levantó y lo usó tremendamente. Y el punto, iglesia, amigo, fue nada más una decisión: no me eches de tu presencia, no me dejes de tu presencia, no me dejes de tu presencia. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, en esta tarde te damos gracias por la palabra. Quizás el mensaje es sencillo, pero tiene mucho de importante en nuestro caminar y en lo que viene hacia adelante para nosotros como iglesia. Señor, yo entiendo lo importante que es que esta iglesia ame tu presencia, ame y anhele estar en tu presencia. Esta iglesia no es perfecta, ni lo será hasta que estemos en tu presencia. Hermanos, amigos que están aquí, vendrán con errores, tal vez igual yo, pero eso no me hace mejor ni peor que nadie. Aquí lo que necesitamos, Señor, es tu presencia. Y esta iglesia necesita reconocer eso. Vivimos en tiempos difíciles, de muchas distracciones, de muchas puertas que se pueden abrir. Pero si hay algo que Dios quiere dejarte claro, iglesia, es: no te apartes de su presencia. No dejes la presencia de Dios, porque entonces sí sería lamentable, porque entonces sí vendría destrucción a tu vida. Mejor aférrate, deja que el Señor haga la obra en ti. No son tus fuerzas, no son tus habilidades, es la gracia de Dios que trabaja a través de un corazón que anhela de su presencia. Señor, danos una pasión por estar en tu presencia, más que cualquier otra cosa, estar en tu presencia. Yo quiero invitar en este momento con sus rostros orando, postrados, inclinando su rostro. Quiero invitar a amigos que están en esta tarde aquí, que sienten de parte de Dios que esta palabra es para usted. Yo quisiera orar por ellos primeramente, y le hago la invitación rapidito a venir a este altar. Queremos orar por personas que a lo mejor no todo te ha salido bien, a lo mejor has fallado, has cometido errores, pero dices: pastor, yo quiero estar en la presencia de Dios y que Él tome control de mi vida, que Él guíe mis pasos, que Él dirija mi vida. Véngase, acérquese al altar. Queremos orar por usted. Si hay jóvenes aquí que de alguna manera u otra se han distanciado de la presencia de Dios y dicen: Señor, pastor, yo quisiera estar más cerca de Dios, ven a este altar. Y quiero invitar a la iglesia, si este es el caso también para usted y para mí, acércate a la presencia de Dios en este altar y dile: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero de ti, Señor. Si hay algo seguro para usted y para mí, querida iglesia, que nos puede llevar hacia adelante y darnos victoria en las diferentes situaciones que estemos lidiando, es la presencia de Dios. Ven, acércate al altar. Mientras cantamos y adoramos al Señor, este altar está abierto para todos y aquellos que aman la presencia de Dios y que quieren que el Señor, al igual que David, no los eche a un lado de su presencia. Que al igual que David digan: Señor, si hay algo que quiero en mi vida, es tu presencia, es tu presencia. Quiero invitar a mis compañeros ministros a estar orando en el altar por las personas que están llegando a este lugar. Creemos en esta tarde que Dios va a confirmar su palabra en los corazones, que Dios va a hacer algo precioso en la vida de personas que están aquí. Nadie de aquí somos perfectos, pero ¿sabes qué es lo que ha hecho una diferencia? Es la presencia de Dios en nuestra vida. No sueltes esta bendición, no te alejes de la presencia de Dios. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ven al altar, iglesia, acércate.